Las 9 de la mañana con 10 minutos, seguimos aquí con La Verdad al Aire hasta las 10 de la mañana y en este caso, como lo anticipábamos antes de irnos a las noticias y a la pausa, vamos a hablar con el doctor José Valerio, que es integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Sí, es un gusto estar. Sí, es un gusto recibirlo siempre y poder charlar distintos temas así, sin apuros y distendidos, ¿no? Y bueno, en este caso yo diría que es tal vez una muy buena noticia, porque siempre uno habla o se escucha hablar de la lentitud de la justicia, los procesos judiciales que se demoran mucho tiempo, y en este caso ha surgido una información de que hay una caída en las demoras en la realización de las audiencias. Cuéntenos un poquito a qué se debe esto, qué se ha hecho internamente en el Poder Judicial para que esto suceda. Bueno, establecimos una forma de trabajo dentro del mecanismo que ya veníamos de la transformación de la justicia, en la cual empezábamos a controlar el horario del inicio de las audiencias. El tiempo es muy importante para todo el mundo, sí. No solamente para los jueces, los fiscales, los defensores, sino la gente que concurre al servicio de justicia. Claro. Entonces hay que optimizar los recursos. El viejo sistema es el viejo sistema del expediente, entonces en definitiva está todo en el expediente, no importa la gente, no importa nada. Sí. Mientras juntemos papelito en el expediente está bien, no importa que demoremos 5 años en resolver. Para nosotros el concepto es al revés. Cuanto más rápido se resuelva, cuanto mejor se resuelva, cuanto más optimicemos los recursos humanos, de tiempos, tecnológicos, es mucho mejor. Bueno, acá hicimos eso. Y había una reducción importante. Habían audiencias que empezaban 1 hora tarde. Y esto significa que hay gente que está citada a las 9 y recién a las 10... con suerte, porque muchas veces son testigos y no cuando empiezan la audiencia los llaman, sino después. Entonces a veces están 2 horas, 3 horas esperando innecesariamente. Hay gente que pide permiso en su trabajo, un montón de cosas que tiene que ir ahí. Y además eso hace a la imagen general de la justicia, de lo que tenemos como imagen. Hay que cambiar. Lo que pasa es que, por supuesto, hay muchos que todavía le gusta el expediente. Están enamorados del expediente. Eso juntemos papelito, que presente el escrito, tener mesa de entrada, tener secretarios, auxiliares, jueces con 3, 4 prosecretarios y secretarios para que redacten, proyecten, como dicen, proyecten sentencia. En definitiva, esa justicia es una justicia vieja. Parece que no nos hemos dado cuenta que el mundo ha cambiado. Yo siempre muestro el teléfono, lo tengo a mano, y cuando quiero hacer una operación bancaria la hago por el teléfono. No necesito ir al banco que me atienda un empleado. Muchas veces necesito sacar o pedir una orden médica o una receta y saco el token para que me hagan la receta. Bueno, parece que hay muchos que todavía siguen pensando que como en el siglo XIX que la justicia es otra cosa, entonces tienen que marcar, y todos sabemos que el problema es productividad. ¿Qué productividad hay? Y bueno, en materia penal la productividad, el mayor índice de productividad está dado no solamente por los tiempos, sino fundamentalmente por haber reducido sustancialmente las causas que estaban con personas privadas de libertad en proceso y detenidas. Es decir, estas personas privadas de libertad, antes las procesadas eran cerca del 70%, hoy son el 30%. Hay una diferencia. Entonces, pero también el juez trabaja distinto. Aparte hay que ponerse en el lugar de una persona que está procesada, tal vez es inocente, y está metida en todo ese lío y quiere salir de ahí. Y nada, los tiempos son importantes. Son muy importantes. Además, el juez es distinto. El juez ya no es el juez que está en el despacho, ¿no es cierto? Y que tiene ese ejército de empleados y funcionarios, y alguna vez le traen algo para que firme, y no sabe a veces qué firma, se lee el secretario, le comenta, o los relatores. El término relator es porque le relata, es decir, le cuenta. Le cuentan, para que se entere. Para que se entere qué es lo que va a firmar. Bueno, esa justicia nosotros en penal la hemos tratado de cambiar, que el juez tome las decisiones en la audiencia. Para eso el juez tiene que estar preparado. O sea, el juez no solamente trabaja en la audiencia, tiene que estar preparado para la audiencia. Tiene que estar en condiciones de poder resolver. Es como cuando vamos al médico. Nosotros vamos al médico, nos hace una serie de preguntas respecto a qué sentimos, qué molestia,
qué estamos, qué hemos comido y todo lo demás, y nos da el diagnóstico inmediatamente. No nos dice, venga dentro de 15 días que voy a ver qué se trata. Bueno, el juez que nosotros pretendemos es ese juez. Ese juez que pueda tomar la decisión inmediatamente, y eso también hace al servicio de justicia. Por supuesto que tenemos todavía resabios de muchos que piensan que el juez es el que tiene que estar en el despacho, apoltronado en un sillón y esperando que ese ejército de funcionarios le vaya trayendo el expediente. Y el expediente vaya circulando, expediente digital, y peor aún algunos que tienen el digital y el papel, las dos cosas. O sea, no se privan de nada. Es decir, para no decir que están fuera del planeta, tienen digital. Ahora, siempre usan el papel porque el único que está completo es el papel. Mira. Y me imagino que, bueno, todo esto no es solamente controlar el tema de los tiempos y todo eso, sino también el tema del procesamiento, la carga de los datos al sistema y todo esto, ¿no? Todo el sistema, nosotros separamos las funciones administrativas de las jurisdiccionales, tratamos que los jueces tomen decisiones jurisdiccionales, exclusivamente sacándole la carga administrativa. En el viejo sistema está todo mezclado, nadie sabe qué es, entonces el juez está mezclado con cuestiones administrativas, desde si tienen papel o no tienen papel, si tienen impresora, tinta, si el empleado... y después el empleado es el que hace las resoluciones del juez, es decir, está todo mezclado. Acá lo que hemos tratado de hacer en este modelo es separar lo que es jurisdiccional de lo que es administrativo. Lo administrativo a los empleados administrativos, a los funcionarios, y lo que es jurisdiccional a los jueces. Los jueces tienen que tomar decisiones. E insisto, el juez no solamente trabaja cuando está en la audiencia. Creer que el juez trabaja solamente cuando está en la audiencia es no saber lo que es oficio de juez. Solamente un ignorante respecto a estas cuestiones. Yo entiendo que la gente a veces no lo visualiza, pero es como el médico. Usted va al médico, ¿usted cree que lo único que trabaja el médico es cuando atiende pacientes? No, tiene que saber para poder hacerlo. Tiene que formarse, tiene que estar preparado, estudiar y todo lo demás. Entonces todo eso es parte de su función. Bueno, lo mismo pasa con el juez. El juez, para poder tomar decisiones en la forma que toma rápidamente, tiene que estar formado, y se forma antes, no después. Claro. Bien, a mí sinceramente me llamó la atención positivamente, por ejemplo, poniendo como un caso lo que pasó con los rugbyers, cómo se fueron dando las audiencias, todo, y la justicia fue actuando, y ya hay una determinación sobre la situación de las dos personas que estaban acusadas y la persona que denunció el posible delito en este caso, ¿no? Y eso, digamos, que hace a la imagen de la provincia, también de la justicia de la provincia. La justicia de la provincia debe resolver así, visiblemente. Hay que meses verlo. Que no sean expedientes que solamente conocen los que son parte del expediente y nadie se entera de qué se trata. La justicia debe ser visible. El juez debe estar delante. Fíjese que acá, en este caso, más allá de que él puede llegar a lo mejor a la corte, yo no voy a expresarme sobre el caso en sí mismo, pero sí en el proceso. Exacto. Es decir, todos han visto a la jueza que ha ido tomando decisiones, han tenido la posibilidad de estar en la audiencia o de tomar conocimiento de la audiencia, es decir, es público, como corresponde a la justicia debe ser pública, y no es que se me ocurra a mí, la Constitución de Mendoza, en el artículo 146, dice que los procedimientos judiciales son públicos. Entonces, esto también hay que aprenderlo. Hay que terminar con el secretismo, el ocultamiento del funcionamiento de la justicia, porque también eso va a hacer a que sea más rápida la justicia. Doctor, usted dijo en algún momento que la militancia no tiene que existir, ¿no?, dentro de la justicia, absolutamente. De ninguna manera. En esta modernización que se viene haciendo, en esta facilitarle, ¿no?, a la ciudadanía que primero tenga cerca los elementos de la justicia, que los entienda, porque por ahí el ignorar ciertos temas, ciertas cuestiones, aleja, ¿no?, al ciudadano un poco de lo que tiene que saber, entender, comprender, acercarse. Se está logrando de a poco que el ciudadano se acerque, le tome más interés, se resuelva rápidamente sus cuestiones jurídicas, y se acerquen en definitiva a la figura, ¿no?, de los jueces que por allí son tan lejanas y que no actúen desde este lugar, no desde arriba y mirando hacia abajo. Y el problema no es que el juez esté en el estrado arriba mirando hacia abajo, es que el juez esté ahí, no en el despacho. El problema no es el juez que esté en un plano superior
que claro, visiblemente, que significa que mientras está en la función está en un plano superior, pero después cuando baja del estrado está en el mismo plano que todos, es un ciudadano más. El problema que tenemos nosotros es el juez en el despacho, el juez que nadie conoce salvo las partes, que nadie tiene acceso a la información. En la medida que la gente tenga esa posibilidad de autogestionar sus propias actividades, muchas de las cuestiones que llegan a la justicia se solucionarían anticipadamente, y esto beneficia al servicio de justicia. No hay que pensar en una justicia donde tenga usted una patria judicial, donde todo tenga que ser decidido por un juez. Nosotros todos tenemos capacidad para tomar decisiones en nuestra vida, y la tomamos en cosas importantes que hacen a nuestra salud, a la vida política. Elegimos presidente, no nos vienen a tutelar a ver a quién elegimos presidente, porque nadie viene a decir, no, mire, usted no tiene condiciones para elegir presidente. ¿Y acaso se le exige? ¿Qué se le exige? ¿Títulos de doctor, maestrías para poder elegir presidente? No, es el sentido común, lo que escucha de las partes. Cuando usted toma una decisión sobre su salud, el médico le explica qué es lo que tiene, cómo y qué posibilidades tiene. Si tiene que hacerse una operación, le va a decir qué riesgo tiene, pero el que tiene que tomar la decisión es usted. Bueno, acá pasa lo mismo. Nosotros tenemos que aprender a cambiar. El juicio por jurado, esto es lo que tiene de importante. Fíjese que en el juicio por jurado, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ocurre? El elemento nuevo es el ciudadano. No solamente el elemento nuevo, el juez tiene que explicarle que son las instrucciones de forma tal que el ciudadano común pueda tomar la decisión. Claro. Ya no puede andar hablando en un lenguaje exclusivo para abogados. Claro. Tiene que hablarle al ciudadano que va a tomar la decisión. Los abogados de las partes, cuando interrogan, hacen sus alegatos, deben hablar de forma tal que la gente entienda. Esta es la ventaja. Y esto es lo que hace que el ciudadano pueda entender el funcionamiento de la justicia. Yo como ciudadana, y esta propuesta, ¿no?, del gobernador, que ya casi se está por cumplir absolutamente todo, porque Norma Yatzer ya estaría casi en los últimos momentos, ¿no?, de esta elección. ¿Qué es lo que pondera? ¿Qué es lo que se pondera en su momento para que una persona acceda a este lugar de poder, ¿no? De poder tomándolo bien, de manera positiva el poder, ¿no?, que ayuda a la gente, evidentemente? ¿Qué se pondera en una persona en ese lugar que va a ocupar? Porque por ahí la ciudadanía no sabe cómo es la elección, no saben cómo llegan ahí, no saben, en primera instancia, bueno, me imagino que el gobernador elige a tal o cual persona por muchas afinidades, por mérito, por una serie de cuestiones. Por trayectoria, evidentemente. Pero la gente, para que conozca, ¿qué se pondera en una persona que va a ocupar un cargo de tanto poder, ¿no? Bueno, el gobernador, cada gobernador, establece sus propias pautas para poder definirlo. Es decir, eso depende de cada gobernador, depende de la responsabilidad del gobernador. Yo entiendo que lo que hay que buscar son personas de oficio de juez, que es lo que todos han ponderado en el caso de la doctora Yatzer. El oficio de juez es muy importante porque entiende lo que es ser juez. Es decir, ser juez no es tan fácil. Hay que formarse durante muchos años. Yo llevo voy a cumplir ahora 38 años en la justicia. No es fácil. Cuando uno lo mira de afuera, lo ve de otra manera. Pero el que no conoce de juez, no conoce cómo es el trato con las personas, no sabe cómo se debe resolver, cómo se entiende, cuáles son los tiempos de los jueces, cómo deben aprender a solucionar problemas y que no sean problemas sus decisiones, que sea al revés. Claro. Entonces esto es muy importante. Por eso yo pondero mucho el oficio de juez y critico lo que usted decía, la militancia, el de profesión militante. El de profesión militante no sirve para la justicia, porque es militante. Porque inclina la balanza, evidentemente. Porque no tiene la idea en la justicia y en el oficio de juez, sino que está pensando en otros intereses que son políticos, partidarios, que son extras al sistema de justicia o relacionados al poder. Usted habla del poder. Hay dos grandes concepciones del poder. El poder como dominio, ¿no es cierto?, que lo que requiere es sumisión. Porque si yo tengo dominio, ¿qué requiero? Si se trata de personas, que estén sometidas a mí, y si se tratan de cosas, que esté bajo mi poder, mi dominio. Y el poder como capacidad, como potencia, como competencia.
Este es el poder que nosotros constitucionalmente tenemos establecido, no el otro. Claro. Nosotros no tenemos el poder como dominio. Eso es propio de la monarquía, del autoritarismo. El autoritarismo es el que tiene el concepto del poder como dominio. Por eso pretende someter a las personas. Por eso no tolera la diferencia, la discrepancia, no tolera el pluralismo. En cambio, el poder como competencia, como aptitud, yo tengo poder para poder hacer. Está centrado en la persona que ejerce una función. Es al revés. Y esto es muy importante. Y en el Poder Judicial se nota mucho. Por eso es muy importante el oficio del juez, porque tiene que comprender que se trata de la capacidad de poder tomar decisiones razonables, correctas, pero de acuerdo a la Constitución y la ley. No de acuerdo a otras concepciones, sean políticas, religiosas, de intereses o concepciones ajenas a lo que ha decidido la sociedad. La sociedad ha decidido vivir en una sociedad republicana con una Constitución y hay leyes. Y entonces el juez está obligado a tomar sus decisiones en base a esa Constitución y las leyes. Las ideologías, sean políticas, religiosas, sociales, sectoriales, tienen que quedar afuera. Por eso el militante no cuaja en el funcionamiento de la justicia. ¿Por qué? Porque está pensando en las ideologías de base. Y acá el juez, el que tiene oficio de juez, está pensando en la Constitución y la ley. Pero ¿por qué usted lo tuvo que decir, expresar, cuando se supone que es una cosa que se da por entendida, que no tienen que ser militantes? ¿Por qué siempre hay que recordarlo, no hay que perder la memoria. Parece usted, que a ahora veces como perdemos que ha sido la mucho memoria. Titular a partir de lo que usted dijo, sin embargo creo que eso debe ser natural, innato. Sí, natural, pero tiene que ser de esa manera. Ahora hay que recordarlo, y además de recordarlo hay que ejercitarlo, e institucionalmente debemos funcionar de esa manera. Yo, por ejemplo, lo he planteado con respecto al Consejo de la Magistratura, cuando he dicho no puede ser discrecional el 60% del puntaje para definir quiénes son los potenciales jueces, y 40% por antecedentes, y no tiene ningún puntaje la evaluación técnica. Entonces, ¿para qué hace la evaluación técnica? Claro. ¿Para qué hace la evaluación técnica? La ley anterior usted tenía un sistema distinto. En la ley anterior establecía 4 cuartos, es decir, un 25% cada sector. Tenía 5 puntos. 5 puntos el escrito, una evaluación escrita, 5 puntos una evaluación oral. Esa evaluación la hacían personas designadas de distintos sectores que eran del ámbito académico, o del ámbito del ejercicio de la profesión, o del ámbito de la justicia, que tomaban los exámenes, más allá que podían ser mejores, peores, con todo lo que tenía. Y después el consejo tenía la otra mitad. La mitad era tabulado de acuerdo a los antecedentes, no se podía ir si tenía determinada cantidad de años de ejercicio de la profesión, todo lo demás, y después tenía un 25% discrecional. Hoy tiene el 60%. Claro. O sea, creamos un consejo de la magistratura para que un gobernador no pudiera discrecionalmente decir quién es, y resulta que hemos creado un consejo que tiene el 60%. Claro. ¿Ahora me entiende? Claro, porque ahora me entiende por qué lo digo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer institucionalmente que funcionen las instituciones como corresponde. Claro. Sí, acá justo un oyente dice, pero los jueces son impulsados por la política, los designa el gobernador y los aprueban los senadores. Pero si usted tiene un buen método de selección, claro. Si usted elige, por ejemplo, en el caso que tenemos ahora, la designación de la doctora Yatzer, usted podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no puede negar que lleva, creo que 18 años como jueza. Sí, en la Cámara Laboral. En una Cámara Laboral, además de tener maestría, tiene un montón de cursos y todo lo demás. Sí, ha pasado por estudio jurídico, ha pasado por la función pública. Exactamente, es decir, una persona de experiencia, una persona que puede ver en alguna época ha tenido afiliación partidaria, no importa de qué sector. Y todos somos seres políticos. Pero es que no importa de qué sector, lo importante es que en el ejercicio de la función no ha funcionado de acuerdo a los intereses ajenos a la función política. Y los intereses de la función política son constitucionales y legales, no de discurso. Guarda, de realidades, porque discurso ya conocemos todos enseguida bajan la biblioteca para tratar de justificar el discurso. Yo siempre defiendo el tema de la Constitución y la ley, me guste o no me guste. Yo a veces resuelvo no de acuerdo a mis preferencias, yo resuelvo de acuerdo a lo que tengo en el caso concreto, la prueba y la Constitución y la ley.
Si a mí la Constitución me está diciendo, mire, esto es de esta manera, y yo puedo estar en desacuerdo, porque tengo derecho a estar en desacuerdo. Por eso puedo votar incluso a alguien que propone una modificación del sistema. Sin embargo, cuando resuelvo, tengo que resolver de acuerdo al sistema, no de acuerdo a mi preferencia. Esa es la diferencia entre un militante y un juez. Bien, acá volvemos un poquito para atrás, porque yo hice referencia al caso de los rugbyers franceses. Me dice, en ese caso era porque eran franceses, eran de afuera y se veía afectada la imagen de la provincia, pero para nosotros no es igual. O sea, el tema de la celeridad parece. No lo ven así. Bueno, el tema está candente. Está candente. Hay una seria discusión respecto a cómo se trabaja, ¿no es cierto? Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que es necesario que el Ministerio Público tenga una política de persecución penal que está establecida en la ley. No es que se me ocurre a mí, la ley del Ministerio Público establece esa política de persecución penal. Significa que el Ministerio Público debe decidir qué va a perseguir y cómo lo va a perseguir, en qué condiciones, cómo va a ejercer ese poder que tiene. Y la legislatura, no los jueces. Nosotros no tenemos que controlar esa política de persecución penal. Nosotros lo que tenemos que controlar es cómo ejerce la función. Esa política de persecución penal, que es una cuestión macro, ¿no es cierto?, debe controlarlo la Comisión Bicameral de la Legislatura. Entonces la Comisión Bicameral debe saber por qué va a hacer esto, qué recursos tiene, cómo lo va a llevar adelante. Mire, para que nos entendamos, esto sería como si dijéramos, mire, en el hospital toda persona que llega la internamos. ¿Cuánto tarda en colapsar el hospital? Claro. Nada, un día. Un día. Bueno, si usted en el Ministerio Público todo lo que se denuncia, usted lo investiga como si fuera un homicidio, crímenes, causa, ¿qué tiene? El colapso de la justicia. Entonces usted, una política de persecución penal significa, mire, esta es una tentativa de hurto que lo voy a resolver por una suspensión de juicio a prueba. ¿Sabe cuánto demora en resolverla? Como en Chile, menos de 24 horas. Y la resuelvo. Ahora, si yo esto en lugar de resolverlo en 24 horas, resuelvo en un año, he perdido un año, pero no solamente he perdido un año de tiempo para las personas, todo lo más. Ese año de tiempo ha significado auxiliares, secretarios, funcionarios, fiscales, ayudantes fiscales. Fíjese la estructura administrativa que usted tiene, porque también las estructuras deben responder a una visión de justicia. Nosotros en el Poder Judicial hemos hecho una transformación, no ha sido acompañada por la estructura de reforma en el Ministerio Público. El Ministerio Público sigue trabajando como cuando era por supuesto, se ha incorporado tecnología para muchas cosas, pero en gestión sigue gestionando como en la época de los jueces de instrucción, pero con fiscales. Entonces, bueno, obviamente son dos modelos distintos. Claro. ¿Y dónde choca? Cuando tiene un modelo con el otro. Claro. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? El choque de modelos. Entonces usted no puede tener un modelo de investigación y un modelo de juzgamiento. Entonces, o avanzamos o retrocedemos. Bueno, algunos pretenden retroceder. Claro. Ahí la legislatura tiene que intervenir y... Ahí la legislatura está tratando un proyecto que es un retroceso al proyecto de reforma, que lo ha tratado esta semana Cámara de Diputados, que es un retroceso, es decir, está tratando de instaurar cuestiones que estaban antes vigentes en el Código de Vélez Maricón de 1951. O sea, claro. Entonces estamos discutiendo dos modelos de justicia. Claro, nos vamos 70 años para atrás. El que me conoce sabe cómo pienso. Yo creo que hay que medir la justicia hacia futuro. Cómo la vamos a diseñar, cómo la vamos a pensar, cómo la vamos a estructurar, cómo la vamos a hacer más ágil, más moderna, más moderna, que le solucione la vida al ciudadano rápidamente. Sí, es eso. Exactamente. Bueno, hay otros que están en otra posición. ¿Y por qué será? Hay que ver. Bien. Se nos ha pasado muchísimo el tiempo. Quería preguntarle otras cosas al doctor, pero como él siempre viene y nos visita, así que lo vamos a dejar todavía pendiente porque cuando quieran. Estamos finalizando un año y todavía queda mucho más para poder hacer. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, ha sido un verdadero placer. Muy amable. Gracias. Gracias. El doctor José Valeri, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza.